Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a mostrarles un pequeño video que me pareció bastante interesante, que se trata de un circuito integrado, este que está acá, que es el HX711, que es un circuito integrado que se usa para medir celdas de carga, las balanzas, estas que vienen con una carga extensiométrica en el interior y que bueno, cuando se deforman por la presión se modifica la impedancia de la misma, entonces mediante un puente de Wheatstone y este integrado se puede obtener un valor relativo al peso que se le está poniendo encima a la celda de carga. Es un integrado para eso. Pero tiene algo que es muy interesante, que tiene adentro un ADC de 24 bits. Sí, 24 bits, es mucho. Entonces, como el precio es bastante bajo y tiene un ADC bastante importante, yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto sin la celda de carga, porque obviamente no me interesa mucho medir cosas en el peso, sino que me interesa más el ADC. Así que este integrado lo que tiene son dos canales, canal A y canal B, que puede medir en modo diferencial o modo común. Y el único problema que tiene este integrado es que la diferencia de tensión que puede medir es de 40 milivolt. Y sí, si ustedes compran una ADC en la tienda electrónica de 24 bits, posiblemente tenga una tensión de referencia externa o interna y ustedes puedan llevarlo, por ejemplo, 1 volt, 2 volt, 4 volt, depende cómo sea el integrado. Pero ya con, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes se imaginan el Arduino que tiene un ADC de 10 bits sobre 5 volt, imagínense la resolución que tiene. Fíjense, vamos a ver la calculadora. Nosotros tenemos lo que sería 5 volt dividido 1024, tenemos 4.8 milivolt en la escala, ¿no? 4.8 milivolt en cada cuenta del ADC, es el valor mínimo. Ahora, si nosotros tendríamos 24 bits, recordemos que 2 a la 24, perdón, a la 2 no, a la 24 son 16 millones, lo cual si dividimos 5 en este valor nos va a dar, bueno, nos va a dar un valor bastante interesante. Como podemos ver, son, a ver, no, uy, se me fue para la... Son unos 298 nanovolt de resolución. Fíjense en la... Perdón, ahí está, 298 nanovolt de resolución. Fíjense en la resolución cómo nos aumenta, ¿no? De 4 milivolt a 298 nano. Ya la parte de los micros la pasamos por arriba. Así que es muy importante y bueno, podemos hacer un instrumento muy interesante. Pero eso sería si usamos un ADC comprado que viene con una referencia seteable o externa donde nosotros podemos darle un valor coherente de tensión. Acá son 40 milivolt máximo, ya se satura. Lo cual se me hace que es más útil para medir corriente que tensión. ¿Por qué? Porque yo le meto esos 40 milivolts, lo que hago es medir un shunt. Por ejemplo, agarro una resistencia de esta cerámica, mido entre los bornes y digo, bueno, si pongo un valor muy chico, por ejemplo 0,1 ohm, y ahí ya estamos hablando de que se puede medir unas corrientes bastante interesantes y con este circuito en modo diferencial podemos sacar una resolución bastante importante para medir corriente. Para medir tensión se puede, obviamente, pero tenemos que usar mucha división resistiva. Por ejemplo, acá yo usé un divisor resistivo de 200 a 1 para poder medir un valor de tensión que me interese. Fíjense, yo esto lo voy a reiniciar. Bueno, me va a entrar en un modo de calibración. Una vez que calibra al 0, ahí estamos, son microvolts, se puede ver V corta de micro, y bueno, ahí tiene un poco de ruido porque bueno, obviamente es mucho. Yo le meto la fuente acá y podemos ver aproximadamente, a ver, bueno, hay un poco de desvío que tendría que arreglar en el programa, es desvío. A ver, para hacer esto bien, yo les recomendaría que miren el otro video, ese que les dije de cómo calcular lo que vendría a ser la respuesta de un sensor con Arduino y demás, donde sacábamos una tabla en el Excel le aplicábamos la regresión, después lo metíamos en un cálculo adentro del Arduino y ahí corregíamos la curva de tendencia y demás. Bueno, ese video es bastante interesante para esto, lo cual yo no lo apliqué acá porque lo estoy haciendo así medio al voleo, pero bueno, fíjense en cómo yo voy subiendo acá, por ejemplo, pasa que estoy tocando la fuente y se toca todo. Bueno, está 100 milivolt arriba más o menos, casi 200 milivolt arriba. Es algo que se puede arreglar, no hay problema. Mientras siempre se
se mantenga el mismo desvío, es fácil de reparar. Si el problema es que en una escala tienen un desvío, o sea, si en 500 milivolt tienen 100 milivolt arriba, en un volt tienen 200 milivolt arriba, en un volt y medio tienen 200 milivolt abajo y demás, ya es complicado porque ya es una curva medio así, medio polinómica y no está bueno. Pero bueno, mientras siempre sea el mismo valor que se mueve para arriba, lo corregimos restando, no hay problema. Pero fíjense en la cantidad de dígitos que tiene esto. Estamos hablando de microvolt. Fíjense, tenemos toda esta parte, microvolt, milivolt y volt. Tenemos 1,68 volt. La verdad que es interesante. Hay ruido, fíjense cómo está el circuito, que es un circuito bastante sucio. Está en un protoboard, tiene estos cables de porquería. Hay muchas cosas que mejorar acá. Pero la iniciativa está buena. O sea, está bueno poder usar un integradito que no está hecho para esto, darle otro uso. De hecho, yo haría un medidor de corriente más que un medidor de tensión. Me parece más útil. Aparte, al tener una resistencia entre las entradas, una resistencia baja, es como que está de alguna manera, entre comillas, cortocircuitando las entradas y de esa manera tenemos un poco más de inmunidad al ruido. Así que yo lo usaría para eso, básicamente. Ahora vamos a ir a la computadora y les voy a mostrar, bueno, un poco el circuito de esto, que la verdad que no tiene mucha ciencia, y les voy a mostrar el programa, que en sí es lo más importante. Yo me estoy haciendo uso de bibliotecas. La verdad es que no hace falta, se podría hacer directamente en el programa, pero si hay algo que tiene Arduino es bibliotecas para tirar para arriba, así que tenemos la biblioteca del LSD y tenemos la biblioteca del HX711, que bueno, yo la estoy usando para medir otras cosas. Si bien el datasheet nos da un ejemplo de aplicación, un circuito de aplicación, es muy básico y por ejemplo no toca la parte del prescaler. Esto tiene un prescaler de ganancia, tiene una especie de AGC adentro de 128, 64 y 32. Pero los 32 son solamente para el canal B y el canal A soporta 128 y 64. Tiene algunas cosas más que las podemos ver en el datasheet, pero que en el programa que ellos dan de ejemplo en el datasheet no las toca. Por eso yo preferí usar una biblioteca que es más completa. Así que, bueno, vamos a ver esto en la computadora y seguimos con el video. Chao. Bueno, acá tenemos el programa, que es lo que yo les comentaba antes. Bueno, esta es la biblioteca para el HX711, que en realidad es esta que está acá. Esta es la biblioteca de GitHub, donde la bajás. Acá download o clonar, ponen download zip y después desde Arduino IDE cargan la biblioteca desde el zip. Esto es, yo voy a dejar este link después en la descripción para que se pierda un poco. Bueno, voy a explicar un poco de acá ya que estoy en el navegador con el datasheet. Bueno, este es el integrado, que ya desde el vamos dice 24 bit Analog to Digital Converter para las balanzas. Fíjense, no es para cualquier cosa. Por eso lo aclara en esta parte. Pero bueno, acá tenemos, bueno, lo que nos dice que adentro tiene un PGA, un control automático, un control programable de ganancia, que puede ser 32, 64 y 128. Nos dice que adentro tiene un regulador de tensión para la celda de carga. Nos dice que adentro tiene un oscilador interno que no necesita componentes externos, que tiene un power on reset. Después, bueno, tiene la interfaz simple de salida a serie. Nos dice que podemos seleccionar entre 10 samples por segundo y 80 samples por segundo, que tiene filtro de 50 y 60 Hz, está bueno. Bueno, la corriente del consumo dice que es de 1.5 mA en uso y de un menor microampere en bajo consumo. Bueno, la tensión de operación entre 2,6 y 5,5 volt, así que trabajamos muy bien con 5 volt. Bueno, lo demás es medio relativo. Acá hay algo que me interesa, que dice que, bueno, que para la escala full en entrada diferencial, la tensión es de más o menos 20 mV y más o menos 40 mV respectivamente. Esto depende si trabajamos en 128 o en 64, lo que vendría a ser la ganancia. Esto es lo que yo les comentaba antes, los 40 mV. Este es el circuito. Como pueden ver, no tiene nada. Esta parte que está acá en el recuadro es lo que vendría a ser la celda de carga, que tiene el puente Whiston. Y la alimentación del puente Whiston la hacemos con el regulador que trae el integrado. Yo esta parte no la estoy usando para nada, porque no estoy usando una celda de carga.
Pero bueno, el módulo trae lo que vendría a ser un transistor de paso, acá un feedback, etcétera, una fuentecita. Dos entradas, entrada positiva y negativa de la entrada A, entrada positiva y negativa del canal B. Bueno, acá tiene un backup de referencia, el PGA, los 24 bits sigma delta de la ADC, la interfase digital, una salida de datos, una salida de clock, el oscilador interno y no mucho más. Seguimos bajando. Bueno, el pinout. Acá nos dice de vuelta lo mismo que ya más o menos vimos. El datasheet está disponible en cualquier lado, lo pueden bajar, no hay problema. Bueno, acá nos dice que la salida nos va a dar en complemento a 2 entre 80000 y 7FFFF. Esto es parte de configuración. Acá nos dice cómo trabaja en modo común. Si lo trabajamos en modo común en vez de modo diferencial. Y acá nos dice en modo diferencial. Fíjense en la diferencia que está entre GND más 1,2 volt y BD menos 1,3. Para que tengan una idea, igual es un gap muy chiquito. Bueno, las distintas ganancias que el circuito tiene, que ya lo comentamos antes, los consumos, etc. Acá nos dice las entradas analógicas, las opciones de alimentación, el data rate, el formato que maneja. Bueno, esto es toda información que bueno, no tendría mucho sentido que la lea ahora, pero bueno. Acá está lo que les decía antes. Fíjense en que el único canal que tiene división por 32 es el B, los demás tienen 128 y 64 en el A. Bueno, un poco la trama de datos, ¿no? Cómo se maneja, el diagrama de tiempos. Podemos ver 60 microsegundos. Bueno, acá está el mismo circuito de antes con las entradas. Esto es lo que nosotros tendríamos a la salida del PCB para conectar nuestra celda de carga. Una plaquetita. Y acá tenemos un programa en ensamblador que nos da de ejemplo. Bueno, si lo quieren ver, pueden ver. Y tenemos otro programa en C, que es un poco más chico obviamente, porque C es más acotado que el assembler. Pero este programa no configura la ganancia, no configura los samples, no configura nada. Básicamente lo hace andar como para que ustedes vean que anda, nada más. Así que yo usé la biblioteca esta que les decía acá, que viene con ejemplos y todo. Y lo que hice fue este programita. Entonces tenemos, por un lado, bueno, yo acá aclaré, fíjense, yo puse shunt 0,1 ohm entre a más y a menos porque lo estaba usando, el programa lo estaba haciendo para medir corriente más que tensión, pero yo les mostré con tensión que también es divertido verlo. Bueno, tenemos la biblioteca del I2C, la biblioteca del cristal LCD por I2C, los pines del cristal, bueno, la configuración, perdón, del I2C. Esto es un parámetro de calibración, esto está dentro de la biblioteca HX711, no es nada del otro mundo, que también voy a dejar el programa en GitHub para el que quiera. Bueno, los pines del HX711 que los puedes cambiar, yo lo dejé acá porque estaba ahí en ejemplo, así que no me molestó. Bueno, después acá en el setup, todo esto es para el LCD, la parte que dice calibrando. Después acá tenemos el begin del HX711 donde lo vamos a calibrar y demás. Vamos a tomar unas muestras y vamos a setear los offset. Fíjense en que yo tomo una muestra y lo seteo en el offset. Y después, bueno, lo que hago acá es el factor de calibración que está acá arriba, que es 468.5. Después de vuelta al LCD finalizado, limpiamos la pantalla y venimos al loop y esto es todo lo que hace el programa. Seteamos la ganancia 64, el offset del canal al que medimos antes, la escala de que la que teníamos arriba y acá venimos, bueno, valor y el valor va a ser el get unit, que es la función que lee lo que vendría a ser el HX711, con 1 es el valor mínimo de los samples para que no tarde tanto. Este 57 y este 100.000 son valores que le agregué yo por el divisor resistivo que tengo afuera y porque quería que me muestre todos los decimales. Y acá como podemos ver, valor igual, valor más este valor es porque estoy haciendo un acumulador de 10, que primero lo inicializo en 0 y después lo calculo. Una vez que está calculado, limpio el LCD y lo muestro, obviamente lo divido por la cantidad de veces que lo sumé. Porque de esta forma yo hago un promedio y hago una especie de filtro digital pasabajos para que no se mueva tanto la pantalla. Fíjense en que el programa es
solamente esto que está acá. Hay más de setup que de programa, y todo porque uso el LCD, porque si no, si usaría el terminal serie sería menos programa todavía. Esto lo voy a dejar en GitHub. Después, por otro lado, a ver, donde tenemos... Acá está el circuito. Fíjense en... Este es el circuito que... Esta es la placa. Podemos ver acá el integrado, el transistor de paso que tenía, la resistencia de polarización y feedback. Bueno, algunos capacitores. Esta es la salida que van a conectar al Arduino. Los pines que decía ahí, A0 y A1. Yo le puse eso, puedo poner cualquiera, 5 volt. Y acá solamente uso A- y A+. Y tengo una resistencia de 1K y dos resistencias de 100K en serie, que hacer una de 200K. Con este divisor resistivo y este cálculo que tengo acá, yo voy a estar pudiendo medir la tensión desde microvolt como lo vieron recién en el laboratorio. Así que fíjense que es muy sencillo el circuito. Yo muchas veces hago circuitos, no es que los haga a media los circuitos, sino que también los hago de forma explicativa más que nada, porque me interesa también que ustedes puedan desarrollar por ustedes mismos, ¿no? O sea, la idea también de hacer un tutorial es comentarles de qué se trata, hacer andar el dispositivo, explicarles lo que estoy haciendo, pero también está bueno que ustedes puedan continuarlo si les interesa y decir, bueno, a ver, ahora en vez de hacer esto voy a poner, en vez de esta resistencia, una resistencia de 0,1 ohm, voy a usarlo para medir corriente, por ejemplo. O medir otra cosa, poner acá el puente de Whiston para medir, qué sé yo, luminosidad o lo que ustedes quieran. La verdad que es una ADC de 24 bits que la única falta que tiene son esos 40 mV que tiene, que la verdad que es muy pobre, pero bueno, en comparación a lo que sale una ADC de 24 bits en el mercado para comprar el integrado y armar el resto del circuito, la verdad que es una opción muy barata para probar, aunque sea. Y bueno, si de paso lo van a usar con una celda de carga, ya está, lo pueden usar con eso también, ¿no? Pero bueno, quería avisarles eso. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar, que yo contesto todos los mensajes. Y bueno, compartirlo si te parece que a alguien le puede llegar a servir esto. Así que nos vemos en otro video y buen fin de semana.